Vamos empezando. Este panel es un panel de emprendimiento de base científica y tecnológica, y el nombre del panel decidimos ponerle de una manera que fuera parte del debate que creemos que es importante en este tipo de emprendimiento, que es eh, en el mundo del conocimiento científico, desarrollo científico, que está relacionado con la invención de nueva tecnología, y que esa tecnología generalmente produce, además del conocimiento, la posibilidad de proteger a través de mecanismos de protección intelectual. eh, ¿Cómo debemos aproximar el proceso de comercialización? ¿Qué es lo que finalmente lleva a estas invenciones, a estos desarrollos tecnológicos, a tener un impacto en el mercado? Eh, y pues tenemos un panel de lujo, eh, porque aquí hay justamente parte del equipo del Tecnológico de Monterrey que está eh, por primera vez en mucho tiempo produciendo los primeros spin-offs, las primeras startups basadas en desarrollo científico y tecnológico que se ha producido en el TEC de Monterrey. Entonces, voy a presentar brevemente a mi panel de lujo, y luego cada uno de ellos hará una breve introducción de qué es lo que están haciendo. Eh, a mi derecha tengo a Alejandro García. Él es profesor investigador y hoy cofundador de uno de estos spin-offs que se llama SmartTech BioHealth. Ahora Alejandro nos va a explicar un poquito qué es lo que es esta startup. A mi izquierda tengo a Sergio Uribe, que además de ser el director del Centro de Innovación en Tecnologías Digitales del TEC, es nuestra fábrica de MVPs. Es una de las áreas en el área de ingeniería que está ayudando a crear las versiones mínimas viables que podemos llegar a sacar al mercado, con una metodología que ha producido un número importante de oportunidades. Más a la derecha tenemos a Jorge Eugenio Valdés, que también adicionalmente a ser el cofundador de Ocular Biodesign, es el director de Relaciones Estratégicas de Tec Salud, que es otra área muy importante del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, adicionalmente al tema educativo, al tema de investigación, tenemos un área de salud muy importante. Entonces, me encantaría si brevemente nos dicen un poquito acerca de ustedes. Gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Alejandro García, yo soy profesor investigador en la Escuela de Medicina, pero mi formación es de ingeniería. Soy ingeniero biomédico y tengo una maestría y un doctorado en control automático. Llevo 13 años trabajando en el TEC, he tenido diferentes puestos, administrativos incluso, y pertenezco a varios equipos que hemos tomado la opción de escalamiento tecnológico. Colegas míos como la doctora Rita Fuentes, el doctor Arturo Santos, que ha sido nuestro impulsor en muchos de los proyectos y nuestro mentor en muchos de ellos. Y siempre nos quedamos con esta opción de hago el desarrollo tecnológico y luego después aprendimos, bueno, salir del paper, hacer el desarrollo tecnológico, después buscar la protección de propiedad intelectual a través de una patente, y luego siempre nos quedamos en ese punto de escalarlo. Después aprendimos que había que validar las necesidades y recibir entrenamiento en el área de emprendimiento. Y la invitación que hoy me hacen a este panel es porque llevamos alrededor de 4 años trabajando ya en un proyecto que hemos diseñado con todo lo aprendido en todas las demás etapas, y se llama Microbiome. Es una plataforma de simulación de tracto digestivo. Está orientada particularmente a satisfacer a la industria farma y alimentaria, tanto en la parte de animales como en humanos, y utiliza varias tecnologías, entre ellas una de síntesis, o lo que llamamos comunidades sintéticas microbianas, para poder emular ambientes in vitro. Se volvió de repente tan complejo que pues, requerimos un equipo multidisciplinario, y empezó muy enfocado en un programa de Tec Salud que estuvo ahí apoyado cuando el doctor estaba acá con su decano, que se llama Health Pioneers. Ese Health Pioneers no nos pedía artículos, no nos pedía resultados de esos indicadores científicos que luego ponen en riesgo la propiedad intelectual, sino nos pedía escalar el proyecto y nos permitía los fondos
para hacer ese escalamiento en el nivel que se requiere y que a veces eso implica tener contacto con empresas que nos apoyen como aliados para acelerar el desarrollo de esas tecnologías. Entonces, bueno, ese es el motivo de esta invitación aquí. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Uribe. Se siente medio extraño la retroalimentación así, pero bueno, yo me incorporo al Tecnológico de Monterrey hace 5 años y los previos 23 años me distorsioné mentalmente en la industria. En la industria yo participé en departamentos desde manufactura, ingeniería, investigación y desarrollo, y luego de una manera muy accidental terminé en Sales and Marketing para terminar el último periodo de 7 años en innovación y tecnología. Ese accidente que tuve en Sales and Marketing fue una de las transformaciones más duras que pude yo tener, dado que siendo de un ambiente muy ingenieril, muy duro, donde siempre justificaba yo la ciencia y la tecnología para llegar al mercado, me di cuenta que en realidad no es acerca ni de la ciencia ni de la tecnología, es acerca del valor que uno logre identificar y que alguien llamado cliente esté dispuesto a comprarte. La tecnología es solo el vehículo que te va a permitir empaquetarlo y entregarlo. Entonces, esa fue una de las principales distorsiones que tuve en mi experiencia industrial a través del equipo de Sales and Marketing, de buscar primero valor y después nos apoyamos en los procesos científicos y tecnológicos para generar esas tecnologías. Hoy en día tratamos de incorporar todo este learning, todo este tipo de know-how en metodologías que nos guíen, no que nos fuercen a pegarnos a la metodología, porque la metodología solo es útil cuando nos sirve como una guía, pero una guía para poder evolucionar una idea hacia un producto ya en el mercado. Entonces, pues encantado de estar en este panel y poder incorporar algo de know-how para ustedes. Entonces, mi pregunta para los panelistas es, ¿qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de pasar, digamos, del conocimiento científico al conocimiento del emprendimiento, y qué barreras encontraron, qué cosas fueron difíciles o fáciles para ustedes en este proceso? A lo mejor empiezo yo. Cuando yo terminé la especialidad, bueno, un paso más atrás, la ciencia. Yo llegué a esto por la ciencia. Cuando terminé, estaba por terminar aquí la escuela de medicina y en el último trimestre teníamos la opción de hacer una optativa. Antes de venir aquí a la ceremonia de graduación, seguro todos habrán tenido aquí o en cualquiera de sus universidades. Me fui a Houston, perdón que me tomé un poquito, pero desde ahí arranca. Me dice uno de los profesores ahí, en México sí ven muchos pacientes, pero no ven ciencia. Te voy a mandar no conmigo, sino con mi amigo, su compadre, Robert Anderson, para que aprendas a hacer investigación. Inspirador, open eye. Fue una experiencia casi religiosa, como dice este muchacho Iglesias, para mí. Es cierto, en México nuestra cultura no es prociencia, ¿sí? Somos pocos en una proporción, es uno de los handicaps que tenemos en el país. Necesitamos producir mucho más científicos. Segundo momento, quería ser oftalmólogo, clínico, hice la subespecialidad y iba a poner mi consultorio. Estaba de moda el láser, yo soy el primero entrenado en México formalmente en los temas de quitar lentes, veo varios clientes aquí, ahorita paso mi tarjeta, pero dije no, yo todavía la ciencia me gusta, quiero ir más, los que son top, así como lo dijiste ahorita en empresa, también en los grupos clínicos son los que hacen investigación. Entonces me arranqué a hacer un doctorado a Boston University con un biomédico y ahí fue la inspiración. Este hombre, todo el mundo dice que los científicos viven mal, se pobretean, pues este señor tenía un yate velero, 2 mástiles en la bahía de Boston, 2 departamentos en Sarasota, uno para nosotros, sus fellows y PhD students, y otros para él, porque siempre había un congreso ahí. Y se salía 2 meses, cruzaba
Canadá de un lado a otro en un mega de estos camiones de... ¿Han visto esos programas de cómo viven los ricos? Él tenía uno de esos. Ingeniero biomédico que desarrolló una empresa que ve las células en las que hoy me dedico, ¿sí? Y junto con la universidad, ahí priví el modelo de universidad, empresa, con científico, desarrollándola. Para mí fue lo más inspirador. De ahí he intentado por los 20 años que llevo en el tecnológico, desde hace 10, 12, que se crearon un poco más las cátedras, los grupos de investigación, con esta visión. Me junto mucho con uno que mencionó el doctor, que es mi compañero de generación, el doctor Arturo Santos, que le dije, y siempre hemos tenido esa visión que nos sembraron desde muy temprano. Obstáculos, primero nosotros, no pensarnos así, o sea, no imaginarnos, no apuntar alto, no, why not to the moon, o sea, ¿por qué no irnos de arriba? Los demás obstáculos los encontramos. Se me acabó el CONACYT, lo dije hace rato, la empresa me está ayudando hoy para continuar la investigación. O sea, todos los demás son salvables si logramos brincar el de nosotros mismos, de que no somos capaces para hacer. Ahora, y aquí sí, con esto termino, perdón por tomar tanto tiempo. Desarrollar empresas de base científico-tecnológico sí se requiere la rigurosidad de la ciencia. A rato si quieren platico ejemplos de que mucho push de marketing y mercado y oportunidad y bla, 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 sin el fundamento de la ciencia, acaban en desastre. Bueno, yo quisiera enfocarme a la parte motivacional en el sentido de la complementariedad de esas dos áreas. El desarrollar un negocio competitivo se eleva en grado cuando se tiene una diferenciación marcada por un conocimiento nuevo. Es súper relevante que los nuevos negocios se diferencien por precisamente esos detalles nuevos que se generaron en un paper científico, que se identificaron en un laboratorio. Eso va a elevar su propuesta de valor. Sin embargo, se tiene que complementar precisamente con esa necesidad. Y ahí, en ese segundo bloque, ese primer bloque es lo que se denomina investigación. La investigación es un proceso que recibe recursos, dinero, infraestructura, conocimiento. Y lo que produce no es dinero. Lo que produce la investigación es know-how, es conocimiento, ¿verdad? Y ese proceso, esa salida de ese proceso, debe de ser la entrada a un segundo proceso que es transformarlo precisamente en un negocio redituable. Ese es el proceso de innovación, el machar una necesidad explícita de un universo de clientes con este nuevo descubrimiento. El detalle difícil es que en ocasiones esa necesidad no es explícita. Tenemos nosotros que inventar esa necesidad. El cliente no necesariamente está consciente que puede llegar a experimentar este nivel de desempeño, este nivel de funcionalidad. Esa es labor de los innovadores precisamente, concatenarla para empaquetarla y subirla. Para mí eso ha sido una motivación enorme, ¿verdad? El que coexistan esos dos mundos sin que exista un sesgo. Cuando existe un sesgo en uno o en el otro, se quedan en un cierto nivel de innovación, que puede ser buena. Una innovación incremental es bastante buena, de hecho es la que es más fácil vender allá afuera. Pero una innovación radical es aquella que se soporta en un nuevo descubrimiento y que es mucho más difícil vender. Pero una vez que se justifica esa necesidad, ¡puf!, es cuando disrumpen el mercado. Esas han sido las motivaciones que podría yo indicar aquí. En mi caso, yo creo que todo cambió cuando tuve que mudarme a Guadalajara. Yo soy de la Ciudad de México y hace 3 años me mudé a Guadalajara, y entonces en Jalisco se vive un ambiente con una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde la palabra innovación va antes que lo demás. Y hay programas para apoyar eso en el desarrollo de nuevos prototipos, de nuevas soluciones. Ahí, como comenta Sergio, uno de los problemas es que soy ingeniero de base y los ingenieros inventamos un martillo y todo es un clavo y no nos preocupamos cuál era el problema, la necesidad real. Eso yo no lo veía en mi formación anterior. Vengo de una formación de teorema-demostración durante mi posgrado. Para mí, lo que me sirvió fue tener role models.
yo llegué a un ambiente en el TEC donde trabajo, en la Escuela de Medicina, donde había gente que tenía una patente, que para mí eso era, quién sabe cómo se come. Y luego no solo eso, que había tenido un contrato de licenciamiento. Vaya usted a saber qué era eso en ese momento. Era impactante para mí ver la diferencia de lenguaje y no solo eso, ¿no? Eran investigadores nivel 2, miembros de la Academia Mexicana de Medicina y cosas así. Hasta ahí yo lo vivía todavía como aspiracional, pero no encajaba con mi mentalidad de ese tiempo. Tuve la oportunidad de ir a conocer ecosistemas de emprendimiento para ilustrarme junto con la gente de emprendimiento del campus en cómo se tenían que plantear las estrategias para hacer protección de propiedad intelectual, porque en el Estado hubo mucho apoyo, de hecho sigue habiendo algunos programas, para apoyarte a recibir fondos exclusivamente para protección de propiedad intelectual. Entonces tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley, dije, interesante, pero lo que cambió para mí en mi área es haber conocido Tel Aviv en Israel y conocer investigadores con una cultura de mucho respeto al fracaso, donde no era mal visto he tronado 3 empresas y entonces ahora soy más confiable. Y eso impactaba con los investigadores que íbamos, porque para nosotros siempre estamos buscando que todo salga muy bien. Y pensamos que siempre debe ser así el éxito. Y en ese caso, con esta gente ahí, que es gente muy preparada, conocimos al Tecnión, a su incubadora, platicas con el investigador que igual tiene una patente, que igual está recibiendo fondos de una empresa muy grande para desarrollar. Y entonces te das cuenta que hay otras formas de hacer las cosas y impactan en esto que decía Joel sobre, oye, pero yo soy investigador, eso es como malo, ¿no? O sea, si yo empiezo a hacer eso, estoy perdiendo el espíritu de la investigación. El ver que hay esa calidad de investigadores haciendo también otras cosas, para mí fue un cambio radical. Y ya para acabar, lo último que ocurrió conmigo es que encontré gente en mi entorno y todo el ambiente para generar equipos, y generar equipos que tuvieran esa visión de aventarse a no solo hacer la publicación, sino estar aprendiendo, porque nadie lo sabíamos, a escalar tecnológicamente un proyecto, a protegerlo, pero sobre todo a escuchar cuáles eran las necesidades de esas personas a las que nosotros aspirábamos a resolverle algo. Eso, al menos en mi educación, no estuvo mucho en la ingeniería, ahora es algo que fomentamos, que hay que escuchar muy bien. Esta formación que tenemos sirve, como dice Sergio, para resolverle un gran problema a alguien. Y yo creo que esa es la más grande lección, el aprender a identificar esas necesidades, escuchando a quien tiene la necesidad, no a lo que yo me imagino que es una necesidad. Muchas gracias. Otro tema importante dentro del emprendimiento de base científica tecnológica es el acceso a capital, el acceso a financiamiento. Y que a diferencia, digamos, del emprendimiento tradicional, este emprendimiento de base científica tecnológica ahora se está poniendo de moda bajo el término de Deep Tech. Ahora todo el mundo tiene empresas que utilizan inteligencia artificial, que utilizan algoritmos desarrollados por científicos y obviamente ciencia que requiere recursos, que requiere financiamiento. El gobierno en los países desarrollados es un impulsor importante, la academia, obviamente las escuelas son un impulsor importante y son pasos probablemente previos a que entre verdaderamente el mercado de capital privado. En la experiencia de ustedes, ¿qué tipos de financiamiento se requiere para desarrollar estos proyectos y cómo han vivido ustedes pues evidentemente esa experiencia de obtener el capital, no solamente el capital privado, sino de otras fuentes que no necesariamente lo que están buscando es un retorno? En mi caso en particular, también fue aprender a saber cuál es el dinero caro y no confundir el dinero que es para investigación, porque cualquier dinero que tú recibes en investigación tiene entregables. Y esos entregables están asociados al crecimiento de esa línea de investigación. Eso está muy bien y así estábamos educados para hacerlo, ¿no? Había esto, tengo formación de capital humano con mis estudiantes
publico mis artículos, incremento mi nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Ese tipo de recurso no es el mismo, y nos ha costado trabajo entenderlo, que el que requiero para desarrollar una solución, porque una vez que recibo dinero para desarrollar una solución, si eres afortunado, los entregables no van a ser los artículos, no van a ser estos resultados académicos que tenemos, van a ser sobre la parte incremental de la tecnología. Y la tecnología se acelera cuando tienes alianzas. No podemos en nuestros laboratorios de investigación tratar de que ahí se va a generar hasta un producto. Y no podemos pensar que eso va a ocurrir rápido en esas instalaciones. Simplemente, al menos en el área de salud, hay un montón de certificaciones y condiciones para ir escalando una tecnología. No es en cualquier lado donde puedes desarrollar un dispositivo médico. Entonces, la parte más difícil ha sido diferenciar que lo que necesitamos es dinero que nos permita acelerar el desarrollo una vez que hemos validado que hay una necesidad. Y ahí, otra vez, yo soy muy afortunado de estar en el estado de Jalisco porque la misma mentalidad surgió en el entorno de la Secretaría y nacieron programas que se llamaron De la Ciencia al Mercado, que ahorita va en su 3ª edición. Y De la Ciencia al Mercado era el primer programa donde nos escucharon después de muchas veces, donde le decíamos, es que tú me estás dando dinero para desarrollar un prototipo más, pero me estás pidiendo 2 artículos en un año con lo demás, y yo tengo problemas para la parte de propiedad intelectual si publico dentro de mi institución, que también lo estábamos aprendiendo, no puedo hacer eso todavía de divulgación, entraba en conflicto. Y ellos entendieron y dijeron, ok, entonces ahora te vamos a dar dinero, pero te vas a comprometer a capacitarte en la parte de emprendimiento y a que tus entregables sean sobre el escalamiento tecnológico. Ahí a lo mejor ustedes conocen que usamos de referencia, y aquí Sergio es el experto, el Technology Readiness Level, esta escala de madurez de la tecnología, donde en las primeras etapas pues es un prototipo para probar una prueba de concepto, pero que si quieres incrementarlo sin alianzas con unas empresas que ya tengan la cadena de manufactura, por ejemplo, yo puedo diseñar un prototipo, pero que después va a ser muy difícil que eso se pueda manufacturar, porque no conozco esa área y no me voy a poner a estudiar yo sobre procesos de manufactura, cuando mi contribución, como lo dice el doctor Valdés, es sobre el principio científico que estamos probando, que está embebido en esta solución. Entonces, el diferenciar, el buscar este tipo de dinero nos llevó al problema de, hay dinero para este escalamiento en la institución hasta un nivel de madurez mediano, pero después lo que sigue, la clase de inversión no ocurre a la empresa o a ti, a la institución, a ti, ocurre en una empresa, ocurre en una figura que pueda recibir ese dinero. Y cuando estábamos en Israel y les platicábamos a los investigadores de allá, nos decían, pero ¿cómo? O sea, tú trabajas de tiempo completo de profesor y no tienes una empresa para promover tus desarrollos, y yo, pues eso quién sabe qué sea, ¿no? Pero no había tenido ese problema hasta que empezamos a escalar las tecnologías. Y ahora tengo el problema de aprender cómo manejar la vida con la empresa como una figura para recibir inversión y verlo como una figura de crecimiento de la tecnología. Esa es la etapa de aprendizaje en la que estamos. Bueno, dinero, uno de los males necesarios en esta sociedad que nos tocó vivir, ¿verdad? Es uno de los combustibles de los que se nutren esos dos procesos de investigación y de innovación. Se requiere definitivamente. No hay dinero, no hay salida. Así de pragmático es esto, ¿verdad? ¿De dónde lo obtenemos? Y eso es, en mi opinión, algo que tenemos enraizado evolutivamente muy dentro del humano. Los humanos hemos estado evolucionando para minimizar riesgo en todos los sentidos. Actuamos, vivimos, etcétera, para minimizar riesgo. Es lo mismo cuando tenemos nosotros una gran idea y le decimos a alguien que tiene dinero, oye, necesito tu dinero, dámela para que yo la imponga. ¿Y por qué lo voy a hacer? Es demasiado riesgoso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo convenzo? Y la única razón económica, pueden ver dos razones. Una es la económica, la que pesa más. Si la tasa de retorno es mucho, 100, 15, 20,000 X a la que yo te doy, voy por eso, ¿verdad? Y la otra es un poco más, vamos a llamarle comunitaria. Generalmente la económica en estos días es la que domina. Lo que tenemos que hacer es precisamente ensamblar un buen caso de negocio, ¿verdad? Un caso de negocio que justifique el por qué me tienes que
prestar ese dinero y cómo te lo voy a retribuir. Lo necesito, pero te lo voy a retribuir en este número de X, ¿verdad? Eso es súper fundamental. Hay diferentes estadios. Si estoy en el principio en el descubrimiento de un nuevo principio de funcionamiento, el riesgo es enorme, enorme. No cualquier persona me la va a prestar. Necesito alguna persona que tenga una aversión al riesgo mucho mayor y que esté dispuesto a perder todo el dinero que está colocando, porque ese podría ser el resultado. Eso lo necesitamos, ese primer dinero semilla, ese primer fondeo. El segundo es cuando ya lo demostré que sí funciona y ahora necesito escalarlo, ¿verdad? Ahí ese dinero lo voy a emplear para optimizar producción, para desarrollar precisamente y comprobar la confiabilidad y el costo de mi producto. Lo voy a optimizar. Y el último es para seguir evolucionando mi negocio. Entre más estamos en ese estadio, más fácil es conseguir dinero, porque ya estamos más consolidados, somos menos riesgosos para las personas, para los inversionistas. Entonces, eso implica tener diferentes perfiles de inversores, y algo que hemos notado es que no importa la gran idea que podamos tener, si no tenemos un ecosistema que abrace los diferentes niveles de riesgos, no va a permear. Tenemos muy buenas experiencias aquí, muy dolorosas a veces con el doctor Raigosa, de cosas que es muy patente el objeto de este descubrimiento, pero no te lo van a prestar, o te lo van a prestar comparándolo con métricas financieras similares a montar edificios, a rentar edificios. No es eso. Se requiere precisamente esa mentalidad, esa metodología para evaluar proyectos de alto riesgo, no las viejas prácticas de cómo puedo yo aumentar mi rentabilidad como si estuviera yo rentando un edificio. Eso se empieza a ver en México, que empieza a cambiar, porque las nuevas generaciones de esas familias con mucho dinero, la segunda, la tercera generación está llegando a la toma de decisiones, y son personas que ya les tocó irse a Boston, que ya les tocó irse a California, a Israel, y están más entrenadas en la mente para apostarle al riesgo. Entonces, desde mi punto de vista, requerimos esa diversidad de inversionistas y ese tipo de mentalidades, y riesgo siempre lo va a haber. Entonces, hay que lidiar con eso. Digo, en la misma línea de pensamiento. Primero uno tiene que situarse en qué nivel de emprendimiento o qué tipo de emprendimiento tiene. Es una mejora de algo que ya existe. Déjeme usar el ejemplo. Tengo una empresa de servicio, que es esto del láser y todo. Tiene 15 años, es un mercado muy maduro, donde la mejora, pues es como la de los carros, le pueden hacer ciertas mejoras, pero ya hay un mercado establecido, ya está hecho. Los que invierten ahí son gente que va por inversiones seguras, no esperan mucho retorno, porque ya no hay ni siquiera espacio de crecimiento. Mi otra empresa, esta que le estoy platicando, Ocular Biodesign, pues es la pura idea, ¿sí? Era la pura idea, te digo, empezamos a trabajar laboratorio y todo lo que gusten y manden. Ahí invierten los locos, ¿sí? Estos que dice, a ver, es alto riesgo, pero el retorno es enorme, ¿sí? Enorme. Entonces tenemos que ligar el tipo de emprendimiento que tenemos nosotros con el tipo de inversionista, el que se la va a jugar. Ocular Biodesign obtuvo un financiamiento, un Venture Capital, Redex, y ahorita que estamos yendo en el escalamiento, ¿sí? En el aceleramiento con IndieBio, que queremos entrar, lo que estos señores invirtieron al principio, que hacía una enormidad, porque pues lo van a triplicar o cuatruplicar en el siguiente movimiento por menos porcentaje de la empresa, porque la empresa ya vale, ¿sí? Entender esa parte, creo que a los que venimos del lado científico es bien importante, ¿sí? La ventaja que tenemos los que venimos del lado científico es que venimos con una candidez, una inocencia, que nos aventamos como el borras. Échale, vámonos y vamos a presentar, vamos a hacer el pitch y a ver cómo nos sale. No hacemos tanto cálculo como los que vienen del área de gestión, administración, que vamos a ver, y la planeación. Hoy veía, digo, aquí se discuten todas las ideas, ¿eh? Estamos en un espacio universitario, se discuten todas las ideas. Pero hoy ya vi una así, pues casi parecía meme, pero era un post
del director de Netflix, el mero mero, el CEO de Netflix. La mayor pérdida de tiempo, hacer planeación estratégica. Así decía. ¿Sí? No, business plan, hacer un business plan. Es la mayor pérdida del tiempo, decía. Hombre, uno hace el business, pero sabiendo que va a modificar. Pero en el buscar el financiamiento hay varios tipos. Les platiqué estos dos. Pero también se vale el orgánico, dependiendo del tipo de establecimiento que tengan. Ahorita, antes de empezar, le platicaba, estoy moviendo y separando un negocio de mi negocio principal, que es de prestación de servicios, no es de base científica. No es base científica, aunque sí estamos aprovechando los desarrollos tecnológicos. Y estoy usando mi propio capital, ¿sí? Para financiar. Aquí lo interesante es que ahora las universidades mexicanas, y es el TEC, cuando digo las, quiten el las, la Universidad Mexicana que está haciendo eso es el TEC. Ya lo están, ahorita que dijeron Boston y todo, el ejemplo que les daba era en Boston, ¿sí? Vayan a Kendall Square, van a ver la cantidad de inversiones y de riesgo que hay en eso, pero hay puros loquitos como nosotros, ¿sí? Que traen ahí y dicen, sí, con esto voy a cambiar el mundo y es un megamercado. Esto que quiero hacer el trasplante, ahorita no hay nadie que provea eso, pero ahí está el problema, ahí está el pain y sobre ese vamos, ¿sí? Pero estoy buscando inversionistas que están en esa misma jugada. Muchas gracias. Nos quedan unos cuantos minutos y quisiera cerrar con un tema que es relevante. A diferencia de los startups tradicionales, ¿no? Donde básicamente lo que nos dicen los venture capitalists es que ellos invierten en el equipo, ¿no? Esa es como puede ser casi que cualquier producto, pero si el equipo es bueno, tenemos el recurso, tenemos el dinero. ¿Ustedes qué habilidades y competencias creen que se necesitan para gestionar un emprendimiento de base científica tecnológica y cómo es diferente o igual de lo que es en los startups tradicionales? Bueno, sin lugar a dudas, se requiere una visión diferenciadora, disruptiva. El poder aventurarse a anticiparse a esa mejora continua tradicional. Entonces sí se requiere tener esa capacidad de soñar, pero siempre digo con esa ancla, no hay que despegarnos completamente del suelo, porque al final de cuentas la gravedad existe y ahí nos va a jalar. Entonces sí tenemos que tirarle, pero con ese tipo de anclaje. Entonces es súper fundamental que se tenga esa capacidad y reconocernos que no somos Superman. Los Superman solamente existen en las tiras cómicas. Somos buenos en un número pequeño de cosas. Para tener éxito en un negocio se necesita dominar una gran cantidad de dimensiones. Necesitamos gente que nos complemente. Y a veces esa gente que nos complementa es completamente diferente a nosotros. Si realmente se establece el complemento de negocio, aunque me caiga mal, la tengo que contratar. A pesar de mí va a tener que trabajar conmigo también, ¿verdad? Entonces, esa habilidad de tolerar mutuamente es súper relevante en un equipo de alto desempeño. Es súper fundamental también tener una competencia de olfato de negocio, saber dónde va a estar la siguiente oportunidad. Lo que hoy en día está resultando o va a resultar en 2 años ser un buen negocio, tenemos ya que anticiparnos cuál va a ser nuestro siguiente gran negocio. ¿Okay? Entonces, esa proyección hacia el futuro es súper relevante. Y finalmente, tener una piel bien dura para soportar todos los fracasos que se van a venir. Se van a venir. Como dices, los fracasos son los que nos permiten saber dónde ya no tenemos que ir y los necesitamos abrazar, pero de una manera rápida y de una manera temprana, ¿verdad? Para mí esas serían algunas de las competencias más relevantes. Bueno, para mí es diversidad. El equipo lo es todo. Nos pasa mucho, yo pongo el ejemplo de los ingenieros, pero los ingenieros somos así. No, y ahora necesitamos vamos a hacer una app para hacer una prueba de algo. Yo lo voy a aprender y voy a saber de eso y me voy a preparar y todo. Los ingenieros somos muy así, muchos de mis colegas somos de ese estilo. Los investigadores a lo mejor somos un poco más cautelosos, pero las soluciones que valen la pena actualmente requieren conocimiento tan multidisciplinar
que es muy difícil que tú lo hagas solito. Necesitas gente, como comenta Sergio, cuando ya estás escalando un desarrollo, si quieres que en realidad sobreviva, necesitas gente de administración, necesitas gente cuya base sí sea el emprendimiento, que no tengan miedo de ir a buscar más dinero, de arriesgarse, que no quieran estar todos seguros en la parte tecnológica y en la discusión. Cuando estamos intentando de resolver un problema real, necesitamos gente más aterrizada ahí en esa realidad. En el caso de las soluciones en salud, yo al menos en los equipos que trabajo siempre tenemos alguien de la disciplina médica donde estamos trabajando, alguien que conozca el lenguaje y nos diga bien cómo mapear esto que nos están traduciendo. Alguien técnico muy capaz, que no solo eso, sino que tenga un networking con otros elementos externos que se vuelven tus aliados. Yo en particular soy cliente de unos exalumnos míos que pusieron una empresa, Soluciones Kenco, con los que me es muy fácil rebotar una primera prueba de concepto creada. Eso me ha ayudado mucho a no dedicarle yo ese tiempo a querer hacerlo yo en mi laboratorio. Entonces, el equipo a veces es muy de base, los que están aquí, estos que se fletan y que, como dice muy bien Sergio, pues no hay que soportar los fracasos porque fracasas muchas veces en esta área. Y que aparte lo hagas extensivo cuando las capacidades no las necesitas integrar para este equipo nuclear, que sepas que hay cosas que puedes buscar apoyo en empresas o contratarlas, pedir un servicio de algo, pero que sabes que no tienes la capacidad tú de hacerlo. Hay que buscar esos expertos afuera. No siempre los integras a tu equipo base, pero hay que tener mapeados quiénes son esos aliados. Para mí eso ha sido bien importante en las etapas de escalamiento y sí, esta tolerancia a que el riesgo es alto, en que no nos salgan las cosas como se planearon ni en los tiempos. También en la misma línea, el equipo es fundamental. Y yo defino, y así definía la Escuela de Medicina y la segunda, como una comunidad de aprendizaje. Esa es la primera, es decir, comunidad de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, siempre, siempre, siempre. Eso hace que seamos una organización que aprende, ¿sí? Y no se vale porque yo soy así desde chiquito, pues puedes mejorar, mijita, mijito, puedes aprender 2, 3 habilidades, como decir buenos días y saludar a los demás y integrarte. Esa es la otra, el espíritu. Es decir, hay que ser buena leche, hombre, para hacerla bien. Esto no es de tragedia mexicana de que nos vamos a morir. Digo, eso yo lo veo en los quirófanos, lo veo. Entonces, todos estos temas de emprendimiento no se la tomen de tragedia, ¿sí? Porque luego hay gente que se avienta unos down, unas depresiones porque no le salió la prueba de concepto y todo. Vamos, el mundo va a seguir girando y va a seguir, y como dijo Alex, fracasos, y creo que lo mencionó acá, vamos a tener muchos. Entonces hay que tener buen espíritu, hay que divertirse, ¿sí? Si no se la están pasando bien, o es mala leche el de al lado, realmente es un tóxico, una tóxica, híjole, pues lo mandan a que se terapee, aunque sea con constelaciones. Es que ahorita en la comida estaba viendo una chica, es que cómo le sirvió la constelación a una de ellas. No creo yo nada en eso, pero si eso le sirvió, qué bueno. Pero es el espíritu, de haber un espíritu de que estamos en esta empresa, en esta aventura, en este venture, como dicen los, para ir para allá, y necesito aprender. Necesito también yo tener skills. Ahora, la diversidad, creo que lo mencionaste, Alex, es fundamental. O sea, en mi equipo hay gente seria, que se sabe a fondo la ciencia. Habemos unos de la disciplina que no sabemos todas las regulaciones, cómo no se puede hacer una proclama de que vas a inventar algo que detecta el cáncer y porque juntas 2,000 millones de pesos ya, pues puedes tener toda la inversión, pero es una mentira lo que estás haciendo. Entonces tenemos gente que es en la metodología, tenemos gente que es durísima con los negocios, o sea, el peso y el centavo y no te pases, no te gastes, o sea, sí, esta diversidad, como dice Alex, la vas ampliando. La segunda es tu comunidad y tu network, ¿sí? Y hay unos que somos los del network, a mí me toca mucho ese rol, es decir, con quienes conectamos para ir haciendo lo que necesitamos hacer, quién nos provee una solución, como dice, tenemos este laboratorio, pero en general todos participamos en eso. Y yo diría lo último, y con esto cierro, eso sí, asegurarnos que todos tenemos una visión común, o sea, a lo mejor los cómo difieren, pero todos, por ejemplo, en esta empresa queremos acabar con la ceguera. Esa es nuestra meta, eso lo traemos y sabemos que esta plataforma ahorita nos sirve para esto, pero también le damos un uso, estamos viendo otros usos en la misma línea.
Pues Sergio, Alejandro, Eugenio, muchas gracias. La verdad es que ha sido realmente muy enriquecedor la conversación. Vamos a tener esta grabación en nuestro canal de YouTube. Les traemos un presente también a ustedes en la audiencia. Por allí al final, a la salida, les entregaremos algo con lo que esperamos que también conozcan un poco más de lo que estamos haciendo en el TEC, en emprendimiento de base científica tecnológica. Gracias a todos ustedes por su atención y pues ojalá aquí tengamos algunos futuros emprendedores de base científica y tecnológica. Muchas gracias. Gracias.